Durante casi una década, la Juventus parecía imposible de detener. Ganaba en Italia, jugaba finales de Champions y tenía una plantilla llena de estrellas. Pero entonces algo cambió. El equipo que parecía destinado a dominar Europa empezó a perder el control en Italia. ¿Cómo pasó la Juventus de ser prácticamente intocable a vivir en una de las etapas más complicadas de su historia reciente? Para entenderlo, tenemos que regresar a la época en la que el Juventus se convirtió en el gran dueño de la Serie A. Después de años de reconstrucción, el club entró en una fórmula que parecía perfecta: experiencia, talento, jugadores decisivos y una enorme fortaleza mental. Y lo más impresionante es que no fue una temporada aislada, fue una auténtica era. La Juventus comenzó con una racha histórica de títulos consecutivos en Italia. Mientras sus rivales cambiaban entrenadores, jugadores y proyectos, la Juve mantenía una estructura estable. El equipo sabía exactamente a qué quería jugar y sobre todo sabía cómo ganar partidos complicados. En Italia, eso terminó convirtiéndose en una enorme ventaja. Pero el dominio no se explica solamente por los resultados. La Juventus tenía futbolistas capaces de decidir partidos en cualquier momento. Buffon daba seguridad atrás en el arco. Chiellini y Bonucci formaban una defensa durísima, mientras que en el medio campo aparecían jugadores como Pirlo, Pogba, Vidal y arriba nombres como Tevez, Dybala, Higuaín y posteriormente Cristiano Ronaldo. Era una plantilla construida para competir por todo. Y aquí aparece una de las grandes claves de esta historia. La Juventus no solamente ganaba, también intimidaba. Muchos rivales llegaban a los partidos pensando que necesitaban hacer el encuentro perfecto para tener alguna oportunidad. Esa mentalidad fue fundamental para construir una hegemonía que parecía interminable, pero lo más importante es que esa sensación no solo estaba en Italia, también empezaba a sentirse en Europa. Porque mientras la Juventus dominaba Italia, había un problema que empezaba a crecer: Europa. El club quería dejar de ser solamente el rey de la Serie A y convertirse definitivamente en el rey de Europa. Por eso llegaron grandes inversiones y fichajes de enorme impacto. El ejemplo más evidente fue Cristiano Ronaldo, un fichaje que cambió por completo la percepción del club a nivel mundial. Cuando Cristiano llegó en 2018, las expectativas se dispararon. La Juventus no estaba pensando únicamente en ganar otra Serie A, quería ganar la Champions. El fichaje tenía sentido deportivo y comercial, pero también aumentó muchísimo la presión sobre el club. Ya no bastaba con dominar Italia, cada eliminación europea empezaba a sentirse como un fracaso, incluso si el equipo seguía ganando en casa. Y mientras la Juventus buscaba desesperadamente esa Champions, su dominio doméstico comenzó a mostrar pequeñas grietas. El equipo seguía ganando, pero ya no parecía tan superior. Inter, Milán, Napoli y otros clubes comenzaron a acercarse. La competencia aumentó y la Juventus dejó de tener el mismo margen de error que antes. Cada partido se volvió más exigente, más físico y más impredecible. Después llegó un momento decisivo. La Juventus dejó de ganar la Serie A, el Inter consiguió romper la hegemonía y poco después el Milán también volvió a conquistar el campeonato. De repente, aquello que parecía imposible se convirtió en realidad. La Juventus ya no era auténticamente la favorita indiscutible de Italia. Y lo más impactante es que no fue un accidente, fue el inicio de un cambio profundo en la Serie A. La Juventus parecía estar atrapada en una búsqueda constante de soluciones inmediatas. A eso hay que añadirle las dificultades económicas y administrativas que golpearon al club. Las decisiones tomadas durante esos años tuvieron consecuencias deportivas y financieras. La Juventus necesitaba reconstruirse mientras intentaba seguir compitiendo al máximo nivel, y esa combinación hizo que el camino de regreso fuera mucho más complicado de lo que muchos imaginaban. No era solo un problema en el campo, era un problema estructural. Pero lo más interesante es que la Juventus no desapareció. El club siguió teniendo jugadores importantes, una enorme historia y una de las mayores aficiones de Italia. El problema era diferente.
ya no tenían aquella combinación perfecta de experiencia, estabilidad y talento que había construido su dominio. Y mientras tanto sus rivales habían aprendido, evolucionando y dejando de temerle como antes. Entonces, ¿qué pasó realmente con aquella Juventus? No existe una sola respuesta. Fue una mezcla de decisiones deportivas, cambios de entrenadores, fichajes costosos, presión por ganar la Champions, problemas administrativos y el crecimiento de sus rivales. La Juventus pasó de construir un proyecto sólido a intentar reconstruirlo varias veces en poco tiempo, y cada intento tuvo un costo, tanto en resultados como en identidad. Pero hay una pregunta todavía más interesante. ¿Puede volver aquella Juventus? La respuesta depende de algo que el club ya aprendió. De la manera más difícil, no se trata simplemente de comprar grandes nombres, se necesita una identidad clara, un proyecto estable y tiempo real de construcción, porque recuperar un dominio de casi una década no es algo que se logre con una sola temporada o un solo fichaje estrella. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, porque la Juventus no solo está intentando volver a ganar, está intentando redefinirse. El fútbol italiano ya no es el mismo que dominó durante años y los rivales ya no son los mismos que antes. Inter, Milán y Napoli han elevado su nivel y la competencia es más dura que nunca. La Juventus ya no lucha contra el pasado, lucha con un presente completamente diferente. Además, el contexto de fútbol moderno ha cambiado. Hoy no basta con tener una plantilla fuerte, necesitas un proyecto sostenible, una gestión inteligente del mercado y una identidad táctica clara. La Juventus en su etapa de dominio tenía todo eso alineado, pero en su transición perdió parte de esa coherencia y reconstruirla es mucho más difícil que construirla desde cero. Aún así, hay algo que nunca desaparece, la mentalidad del club. La Juventus sigue siendo un equipo con una cultura de exigencia altísima. En Italia, eso siempre pesa, incluso con sus peores momentos recientes. El club ha seguido compitiendo, peleando y buscando soluciones, porque en la Juventus no ganar no es una opción aceptable durante mucho tiempo. Pero la gran pregunta sigue en el aire, ¿es suficiente esa mentalidad para volver a dominar? La historia reciente del fútbol nos dice que no siempre los ciclos cambian, los equipos evolucionan y los rivales aprenden. La Juventus ya no es el único gigante en Italia y eso obliga al club a reinventarse de verdad, no solo a reaccionar. Y aquí es donde entra el factor más importante de todos, la paciencia. Los grandes proyectos en el fútbol moderno no se construyen en meses, sino en años. La Juventus necesita tiempo para volver a encontrar su equilibrio, su estilo y su jerarquía. Pero el problema es que el fútbol de hoy no siempre permite esperar. La presión por ganar es inmediata. A pesar de todo, hay señales de reconstrucción, nuevas generaciones de jugadores, ajustes en la plantilla y una búsqueda constante de identidad. No es el mismo equipo que dominaba Italia, pero tampoco es un equipo sin rumbo. Es un club en transición, intentando encontrar el camino correcto entre su pasado glorioso y su futuro incierto. Y quizá esa sea la clave de toda esta historia. La Juventus no cayó de golpe, no fue un colapso, fue una transformación lenta, casi silenciosa, y por eso mismo su regreso tampoco será inmediato. Será un proceso lleno de errores, ajustes y decisiones importantes que definirán su futuro en los próximos años. Porque si algo ha demostrado la historia del fútbol es que los grandes clubes nunca desaparecen del todo, pueden perder su dominio, pueden atravesar crisis, pero su estructura, su historia y su peso siempre los mantienen vivos. La Juventus sigue siendo un gigante, solo que ahora está buscando recordar cómo se domina de nuevo. La Juventus que dominaba Italia no desapareció de un día para el otro. Su caída fue el resultado de muchos pequeños cambios que terminaron acumulándose con el tiempo. Pasó de ser el equipo al que todos querían destrozar a convertirse en un club que necesitaba reconstruir su identidad desde la base. Y quizá lo más curioso de toda esta historia es que la pregunta ya no es solo por qué cayó la Juventus, sino el fútbol moderno todavía permite que un equipo vuelva a dominar como lo hizo ella durante tantos años.